Bienvenidos a un nuevo episodio de Wall Street Salvaje. Yo soy Ana. Y yo soy Carlos. La crónica de hoy es distinta. Hunter nos la mandó de manera personal, no como una crónica financiera para el programa, sino como una experiencia que vivió en una playa olvidada del Pacífico mexicano. Allí, con un hombre llamado Don Manuel, unas cervezas y su laptop rota conectada por Starlink, Hunter revisó documentos reales del Departamento del Tesoro y explicó cómo la OFAC convierte a políticos y operadores en cadáveres financieros. Aunque él no la envió para publicarla, después de leerla creemos que es demasiado relevante para no compartirla con ustedes como inversionistas y las implicaciones que pudiera tener. Y antes de entrar en materia, no olvides seguir este podcast para no perderte ninguna crónica de Hunter ni los próximos episodios de Wall Street Salvaje. Vale, pues vamos a meternos en faena. La crónica de Gecko parte de una anécdota, casi exótica, pero lo que destila es un análisis de riesgo que es, de primer orden. El punto de partida que plantea es un cambio de paradigma fundamental. Exactamente. El primer pilar de todo este análisis es que el tablero de juego ha cambiado. Por completo. Sí. Lo que tradicionalmente se veía en la región como un problema de corrupción local, o sea, un político que acepta financiación de un cártel. Lo típico para su campaña. Eso es. Pues ahora ha sido reclasificado por Estados Unidos bajo una óptica mucho más severa. Financiación del terrorismo. Y eso, claro, lo cambia absolutamente todo. Saca el delito de la jurisdicción local y lo eleva a una categoría de seguridad nacional para la mayor potencia del mundo. Precisamente. Ya no es un asunto que se dirime en un tribunal de Sinaloa o de Jalisco. No. Con la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas, cualquier tipo de apoyo, ya sea financiero, logístico o político, deja de ser un simple acto de corrupción. Se convierte, a ojos de la ley estadounidense, en apoyo material al terrorismo. Y ahí es donde entra la orden ejecutiva 13224 que menciona Hunter. Justo. Emitida tras el 11S. Esa orden congela los activos de entidades que cometan o, y esto es clave, representen un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo. Un momento, aclaremos esto porque es crucial. ¿Significa que un alcalde de un municipio remoto que nunca ha pisado Estados Unidos puede estar cometiendo un delito federal allí? Sí. ¿Simplemente por aceptar dinero para, no sé, pavimentar una calle? Si ese dinero tiene un origen ilícito vinculado a estos grupos. Esa es la clave del poder extraterritorial. La respuesta es un sí rotundo. El fuero constitucional, la inmunidad política, todo eso se vuelve irrelevante. Da igual. En el momento en que una transacción o una actividad tiene un nexo con el sistema financiero estadounidense, y usar dólares es el nexo más evidente, se abre la puerta a la jurisdicción de sus agencias. Como dice la crónica, antes recibir dinero del narco era corrupción, hoy es financiamiento al terrorismo. Y eso activa un tipo de respuesta, completamente diferente. De acuerdo, el delito se redefine y la jurisdicción se globaliza. Pero claro, una ley es solo papel si no hay un brazo ejecutor. ¿Quién aprieta el gatillo aquí? Gecko menciona a la OFAC y la describe como el dios del dólar. Suena hipérbole, pero te aseguro que no lo es, para nada. No. La OFAC es probablemente una de las agencias más poderosas y menos comprendidas del mundo. Su poder reside en que no opera como un tribunal. No necesita un juicio, no hay un fiscal, no hay un jurado. No necesita ni la cooperación del país del sancionado. Nada. Su estándar de prueba no es culpable más allá de toda duda razonable. Es algo mucho más difuso, información confiable y sospechas razonables. Es que eso es lo que resulta más impactante. Significa que el sistema ha pasado de un modelo de inocente hasta que se demuestre lo contrario a uno de riesgo inaceptable. Exacto. No te están juzgando, te están desconectando. Es la definición perfecta. Es un protocolo de cuarentena financiera, no un proceso penal. Y para ejecutar esa cuarentena, la OFAC tiene un arsenal de leyes formidable. La ley Kingpin, por ejemplo, que es como un rifle de francotirador para los capos. ¿Y la ley Patriota? Y la ley Patriota, sobre todo su sección 311, que funciona más como una red de vigilancia masiva. Permite designar jurisdicciones o instituciones enteras como una preocupación de primer orden. O sea que todas estas herramientas funcionan en conjunto, creando una especie de cerco financiero casi perfecto. Exacto. Se crea una arquitectura legal que permite a Washington actuar de forma unilateral y con efectos inmediatos en cualquier rincón del planeta. El mensaje es simple. Si tocas dinero sucio vinculado a una de estas redes, te tratan como parte de la red, sin matices. Vale, entendemos el marco legal y el ejecutor. Vayamos a la práctica.
¿Qué le ocurre a una persona, un político o un empresario al día siguiente de que su nombre aparezca en la SDN List? ¿Recibe una carta? ¿Una llamada? Ojalá. No. Es mucho más parecido a que un día de repente tu tarjeta de crédito deja de funcionar en el supermercado. Así, sin más. Hizo previo. Un día funcionas dentro del sistema y al siguiente eres un fantasma. La crónica lo describe muy bien. Te apagan, te congelan, te borran. Una ejecución financiera. En tiempo real. Todos tus activos bajo jurisdicción estadounidense quedan inmediatamente congelados. Pero ahí está la duda. La mayoría de estos operadores regionales no tendrán una cuenta en el Bank of America. Tendrán sus activos en bancos locales. ¿Cómo puede una orden de Washington congelar una cuenta en, no sé, Banorte o BBVA en México? Aquí es donde entra el concepto clave para entender este poder. Los bancos corresponsales. Vale. Pensemos en el sistema financiero como una red de aeropuertos. Si un banco local en México quiere enviar o recibir dólares, no puede hacerlo directamente. Necesita pasar por un gran aeropuerto en Nueva York, como JP Morgan o Citibank. Entiendo. Son las puertas de entrada y salida al sistema del dólar. Precisamente. Entonces, cuando la OFAC pone a alguien en la SDN List, es como si le revocaran el pasaporte financiero a nivel mundial. El banco corresponsal en Nueva York, para no arriesgarse a multas milmillonarias, tiene prohibido procesar cualquier transacción de esa persona. Y claro, inmediatamente se lo comunica al banco local. Inmediatamente le dice, no podemos procesar ninguna operación para este cliente, y el banco local, por pura supervivencia, no tiene más remedio que cortar la relación. Prefiere perder a un cliente, por muy importante que sea, antes que perder su acceso a todo el sistema financiero en dólares. Es una decisión de negocio instantánea. El banco local congela las cuentas, cancela las tarjetas, y a partir de ahí, como dice Hunter, es el vacío. El individuo se convierte en un cadáver financiero. Un paria. Un paria total. No puede abrir una cuenta, usar una tarjeta, recibir un pago. Y el efecto es ejemplarizante, una ejecución pública en formato financiero para disuadir a los demás. Es una dependencia sistémica convertida en un arma. El poder no reside en las tropas, sino en el control de las tuberías del dinero. Ahora bien, Gecko hace una puntualización que me parece clave. Dice que la OFAC no designa personas, designa estructuras. Sí. ¿Qué implica esto? Suena mucho más peligroso. Y lo es. Significa que el riesgo no se limita al individuo. Se extiende como un virus a todo su ecosistema económico y político. La designación no es una bomba sobre un objetivo, es una enfermedad que contamina todo lo que ha tocado. Demos ejemplos concretos. Hablamos del círculo familiar, de los socios. De todo eso y mucho más. La crónica detalla escenarios muy claros. Pensemos en el proveedor que imprimió los carteles para la campaña del político ahora sancionado. Vale. O la empresa que le vendió combustible. O incluso el contable que emitió una factura perfectamente legal sin saber el origen último de los fondos con los que le pagaron. Todos ellos están en riesgo. Parece desproporcionado. Bajo la ley estadounidense, sí. Hay una provisión, la sección 7031C, que combinada con la ley Kingpin crea un principio devastador que se podría resumir en «debiste haber sabido». Madre mía, la ignorancia no es una defensa. No lo es. Si hiciste negocios con una persona que luego fue designada, las agencias pueden asumir que tuviste que ver señales de alerta. Esto crea un efecto de aislamiento en cascada. Y supongo que ese aislamiento ni siquiera necesita una acción legal directa. El propio mercado se convierte en el verdugo. Ese es el segundo nivel del castigo y a menudo es el más efectivo. Es el riesgo reputacional. Nadie quiere hacer negocios con alguien que simplemente huele a lista negra. Claro. El propio mercado lo aísla de forma preventiva. Los proveedores le cortan el crédito, los bancos le niegan préstamos, otros empresarios evitan asociarse con él, se envenena todo el entorno. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿cuál es el mensaje para los inversionistas y las empresas de alto nivel? Esto parece una capa de riesgo no financiero que es extremadamente difícil de cuantificar. El mensaje es que el compliance, el cumplimiento normativo, ha dejado de ser un departamento secundario para convertirse en una función central de supervivencia. Estratégica. Totalmente. Cualquier empresa con operaciones transfronterizas, especialmente bancos y fintechs, tiene que reforzar sus controles de conozca a su cliente y antilavado de dinero de manera exponencial. Ya no basta con verificar la identidad de tu cliente directo, hay que entender toda su red de conexiones.
Y el riesgo no se limita a los vínculos con el narcotráfico. La crónica menciona de pasada la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Exacto. Es que estas leyes operan en conjunto. Un empresario que soborna a un funcionario extranjero para conseguir un contrato puede acabar en el radar de la FCPA. Si ese funcionario, a su vez, tiene vínculos con redes ilícitas, la contaminación se extiende. Es un efecto dominó que no avisa. Esto nos lleva a la conclusión más escalofriante de la crónica. Hunter afirma que cuando la OFAC publica un nombre, no es el inicio de una investigación, es el final. Y esa es la realidad de este nuevo paradigma. La investigación ya ha ocurrido. Durante meses o años, las agencias han estado recopilando pruebas. Cada transferencia en dólares, como la describe GECO, es una confesión bajo juramento. Deja un rastro digital. Claro. Se cruzan informes de inteligencia, datos de transacciones, informantes. La designación pública no es la acusación, es la publicación de la sentencia. El juego ya ha terminado. Así que el político que se fotografía con ciertos personajes o acepta maletines de dinero creyendo que su fuero local le protege, Está cometiendo un error de cálculo fatal, existencial. A ojos de Washington ya no es solo un corrupto, es un cómplice o facilitador de una organización terrorista. Y ese es un expediente de seguridad nacional, no una nota de color en la prensa. Así terminó el expediente de hoy. Si sobrevives a esta semana en los mercados, nos vemos en la siguiente crónica. Y si quieres leer la crónica completa tal como la recibimos de Hunter, sin corte, sin moderación, sin miedo, está en huntergecko.substack.com. Esto fue apenas lo que pudimos decir. Hasta la próxima.